Hola, Namaste, mi nombre es Pardeep Singh, bienvenido en un vídeo más. Si recordáis, en el último vídeo habíamos hablado sobre Bhastrika Pranayama. Bhastrika Pranayama era concentrado mucho en inhalar y exhalar. En Kapalbhati, que hoy vamos a hablar sobre Kapalbhati. Kapalbhati expulsaremos hacia adentro nuestra respiración. Como contrario, en Bhastrika teníamos que concentrar tanto como inhalar y como exhalar. En este solamente expulsaremos hacia afuera nuestra respiración. Es muy fácil de hacerlo, no es nada difícil. En Kapalbhati, igualmente que hacíamos cualquier pranayama o Bhastrika, importante que estemos en nuestra postura sentado, siempre espalda recta. No es nada, si hay gente que no puede sentar en esta postura, pues pueden sentar en una silla, en una mesa o incluso cama mismo. Hay gente que tiene dolor de espalda o lumbares, podemos poner un cojín abajo para que se levanten un poquito y así tendrá menos dolor. Lo importante de hacer pranayama siempre, que hablábamos también en Bhastrika, espalda recta. Cuando espalda está recta, el pecho sale hacia afuera y el movimiento de pranayama pues podemos hacer muy bien. Lo primero de todo lo voy a explicar qué significa Kapalbhati. Kapalbhati también es una palabra sánscrito. Kapal significa cráneo, hacia frente y cráneo. Ese es Kapal. El Bhati significa fuego, luz, lo que tenemos en la cara, el luz. Kapalbhati, eso es el Kapalbhati. Kapalbhati tiene mucho beneficio a nuestro cuerpo, igualmente que Bhastrika. Es el segundo pranayama después de Bhastrika. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es muy fácil de hacerlo, lo único que hay que pillar este truquito y una vez que lo pillemos es muy fácil de hacerlo. Siempre recordar, cuando hacemos cualquier pranayama, no forzar con nuestro cuerpo. O sea, que muy tranquilo, despacio al principio. Por eso, al principio toda gente puede hacer, sin ningún problema. Lo único que hay que hacer despacio, no forzar. Cuando intentamos forzar a nuestro cuerpo, entonces puede ser que hagamos mal. Una vez que tengamos mucha práctica, entonces sí que podemos aumentar el velocidad. Si vamos a hablar de Kapalbhati, ¿cómo hay que hacer? Vamos a dividir ahora mismo en dos partes. El primero, concentraremos en nariz, ¿vale? Y el segundo en estómago, en la barriga, en la parte esa. Entonces, primero, ¿cómo es? Si recordáis, cuando queremos limpiar nuestra nariz o está bloqueada la nariz o sale un estornudo, limpiamos hacia afuera nuestra nariz. Es el mismo movimiento que tenemos que hacer con nuestra nariz. O sea, algo así. Como ya lo he dicho, que vamos a hacer de dos partes para que aprendáis bien. El primero, que es el nariz, expulsar hacia afuera todo el rato. Y la segunda parte, concentraremos ahora mismo en el estómago. Es, por ejemplo, se expulsa una vez también cuando sale estornado o alguna vez había vomitado, entonces la barriga se mete hacia adentro. Es como un impacto hacia adentro, no fuera. A la vez, entonces, combinaremos barriga con nariz. Echaremos como un golpe hacia adentro, al estómago, es como algo así. Así que ahora en este momento, pues lo usaremos tanto como nariz y estómago. Cada golpe que hacemos con nariz, cada vez que expulsamos hacia afuera nuestra respiración con nariz, el mismo golpe le daremos, presión le daremos así hacia adentro con nuestro estómago. Es algo así. ¿Vale? Siempre, en principio, intentar una vez al segundo. En principio, cuando no tenemos práctica, mejor una vez al segundo. Y despacio. Cuando enfocamos mucho, ponemos mucha tensión, entonces cansamos rápido y hacemos menos tiempo. Así que al principio, sin forzar a nuestro cuerpo, muy despacio.
muy despacio, algo así. Vale. Ahora importante cosa también de Kapalbhati, igual que hacíamos con Bhastrika, siempre en ayuno. Después de despertar por la mañana, una vez que el vientre está limpio, es el mejor momento y donde más beneficio podemos coger. Siempre por la mañana, en ayuno. Pero también sale otra pregunta. Gente que, por ejemplo, por cualquier problema que no pueden hacer por la mañana, o que hay gente que trabaja por la noche. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Pues siempre Kapalbhati, el primero es por la mañana. Si en algún caso lo que estamos hablando no podemos, por la tarde o noche podemos hacer. ¿Cuándo? Si hemos comido a la 1, mediodía, pues a las 5 podemos hacer. ¿Qué quiere decir? Que entre una comida a Kapalbhati necesitamos por lo menos 4 horas y media de diferencia en nuestra comida y hacia Kapalbhati. Después de comer a la 1, pues 4 y media a las 5 podemos hacer. No hay ningún problema. Pero repito, siempre si queremos coger mucho beneficio es por la mañana. Pero no hay problema. Podemos hacer por la tarde también, pues gente que trabajo o cualquier otra cosa, pues no hay problema. ¿Y cuánto beneficio tenemos? Tenemos mucho beneficio. Cualquier problema de estómago, digestión, gases, a veces se inflama la barriga después de comer. Lo primero que vais a notar, mejora la digestión. Vais a mejorar mucho nuestra digestión. Y después activa la circulación de prana. Como habíamos hablado en Bhastrika, había explicado en un principio que era pranayama, entonces el prana activa mucho. Quiere decir que en nuestro cuerpo aumenta la calidad y cantidad de prana. Mejora nuestro sistema nervioso también. Fortalece el sistema inmune. ¿Y por qué todo esto? Porque si el estómago, en Ayurveda siempre hablan, si el estómago está muy bien, tiene mucha fuerza, absorbe todo el nutriente, es lógico que vuelve nuestro cuerpo con más sistema inmune, mejora la digestión, no tenemos gases, no hay ningún problema de estómago. Así que en principio siempre vais a notar mucho en el sistema de digestión. Y también tiene otro beneficio, es como si fuera la capacidad de concentración va a aumentar mucho. Vamos a liberar nuestra tensión en el cuerpo. Ya vais a ver, una vez que tenga un poco de práctica, vais a notar que el cuerpo se relaja mucho y la mente pues tiene más concentración de foco. Sobre todo la gente que son estudiantes, vais a notar mucha mejora. Así que siempre después de Kapalbhati vais a notar que han mejorado mucho. Kapalbhati en Occidente está también han llamado como limpieza de cráneo, de alguna manera. Así que, y elimina también el cansancio. Vais a notar vais a notar un poco más de energía en el cuerpo. Es lógico, si comida que comemos digerimos bien, después de digerirlo absorbemos todo el nutriente, pues vamos a notar una muy buena mejora en nuestro cuerpo. Así que importante ahora mismo, ¿qué gente no pueden hacer Kapalbhati? Generalmente toda la gente puede hacer Kapalbhati. Aquella persona que recientemente han hecho una operación de corazón o alguna operación interna del estómago, pues evitarlo. Si han pasado 6 meses o un año y encontráis que el médico dice que está bien, pues pueden hacer Kapalbhati sin problema. Pero siempre despacio. Siempre despacio. Después, ¿qué gente más? Mujeres que están embarazadas no debe hacer. Mujer cuando está en el ciclo menstruación tampoco no hay que hacerlo. Aparte de esto, casi toda la gente puede hacer. La gente que tiene diabetes, gente que tiene problemas de presión, sí pueden hacer también, pero despacio. Así que siempre despacio. Voy a repetir otra vez. Por ejemplo, gente que son principiantes, lo importante también ojos que estén cerrados y nuestra concentración
en Muladhara, en el estómago, en esta parte. Es algo así. Esa es la manera más suave. Aún pueden hacer un poquito más despacio en principio. Y también cuando empezamos a hacerlo, si vemos que solamente darlo 15-20 golpes, ¿sí? Y notamos que cansamos, paramos un rato, no hay ningún problema. Después podemos volver a empezar a hacer otra vez, no hay ningún problema. Hasta que nuestro cuerpo adapte a Kapalbhati, podemos parar varias veces sin problema. Y ahora hablamos de tiempo. ¿Cuál es el tiempo mínimo y cuál es el máximo? El mínimo tiempo, si hacéis primer día, aunque hagan 30 veces, ya es suficiente. Poco a poco tenemos que adaptar, no con golpe. El mínimo tiempo, después de salir de la tema básica, podemos hacer desde 2 minutos, tiempo mínimo. El máximo es 15 minutos. Así que para 15 minutos necesitaremos un poquito más de práctica, un poquito más de tiempo. Ya veis, lo único que quiero por favor decir, hacerlo, hacer práctica a vuestro cuerpo. Vosotros mismos vais a decir que habéis mejorado muchas cosas. A veces nosotros también le damos mucho tiempo a un tratamiento, a unas pastillas o cualquier otra cosa. Así que si damos un poquito más tiempo también a Kapalbhati, vamos a notar muchas cosas. Hay gente que se pueden notar en una semana, hay otra gente en 10 días. Depende de cada uno. Pero seguramente, estoy seguro que el beneficio vais a notar seguro. Lo único que hacer continuamente. Aunque un día me hago 1 minuto, otro día 2 y siguiente día pues no tengo tiempo, 1 minuto. Siempre es como hacer una cadena. Hago Bhastrika, después Kapalbhati, es como después uno del otro. Y no es nada difícil, un niño también puede hacer, si tenemos casa de niño. Siempre importante seguir la pauta, después de levantar, que el vientre esté limpio. Y una cosa también, por favor, si vais a notar alguna mejoría en el estómago o cualquier otra cosa, pues dejadme en comentario para que yo lo vea y esto que siga un poquito más adelante. Y otra cosa también, por favor, que compartáis este vídeo para que llegue esta información a toda gente y hacer yoga cada día, pranayama sobre todo, y espero vuestro comentario. Muchas gracias por vuestro tiempo y compartir este vídeo y darle a like. Muchas gracias. Namaste.